una revolución. Está aquí en las lonas. Se dice, no se trata de nosotros, se trata de los demás. De que por el bien de todos, primero los pobres. Estamos viviendo una revolución pacífica en nuestro país. Dice, para todos, todo. Para nosotros, nada. Amigas y amigos, ¿qué tal? Estamos una vez más en el podcast del morenismo nacional de la transformación. Nosotros no somos así. Y hoy tenemos un invitadazazo de lujo. No nada más nacido en Morena, que hemos tenido muchos compañeros y compañeras valiosas, nació en Morena. Él es el bebé de Morena porque es muy joven, Aldair, y que bueno, es actualmente secretario particular del gobernador del estado, nuestro compañero y amigo Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador fundador. Por supuesto. Y que bueno, Alde, tienes, ¿qué? 20, 22 años. ¿Cuántos años tienes? Ya tengo poquitos más. Entré a este gobierno a mis 19 años. A sus 19. Tengo ahora mismo 24 años. 24 años. Así es. 5 años en el servicio público. 5 años ya vamos a... Sí, ¿verdad? Así es, y efectivamente nacido en el obradorismo. Fíjate, Julio, yo no me hago llamar o no me autonombro fundador. Creo que ese mote esa etiqueta es muy respetable para los fundadores. Creo que se les debe dar todo ese lugar. Yo no me hago llamar fundador porque era menor de edad, tenía 14 años, no podía votar. Entonces no participé propiamente en una firma, en un acto legal para la fundación de Morena, no. Pero sí creo que soy nacido del obradorismo. Claro. Y eso me causa mucha emoción, porque no tenemos derecho a fallar a quienes nacieron en este movimiento. Nacido en el obradorismo, algo importante. Claro que fundador, bueno, permíteme aquí decir tu papá, Andrés, gran amigo mío, por cierto, y de muchos compañeros y compañeras que es fundador, que vivimos varias anécdotas e historias. Ya estuvo aquí en este programa, más en el 2006, ¿no? Antes del 2006, sobre el 2006. Y que bueno, eres nacido aquí, eras muy joven, eras menor de edad más bien. Así es. Pero ya a los 14 años estabas en la secundaria, me imagino. Sí, tenía entendimiento completo de lo que representaba el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y lo que era el movimiento, y lo que era Morena. Y lo que representaba, por supuesto. Y es más, yo te quiero contar una anécdota personal. Sin dudarlo, el primer recuerdo que yo tengo es en el Zócalo de la Ciudad de México. No se puede olvidar esa inmensidad de gente, no se puede olvidar una caminata. Mi papá, Andrés Medina, me despertó en un autobús, me llevó a la Ciudad de México y recuerdo mucha gente vestida igual. Y yo le dije, bueno, pues, ¿a quién vamos a ver, no? Me dijo Andrés Manuel López Obrador. Yo no entendía quién era Andrés Manuel López Obrador. Eso fue en el Desafuero. 2005. En 2005. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 4 años. Yo soy del 2001. Pero lo recuerdo perfectamente ese día. Era un día lluvioso. Nos tocó, si mal no recuerdo, en Chapultepec, en la calle Chapultepec, llegar las comitivas de Michoacán. Y bueno, me subí a sus hombros y recuerdo un mar de gente llegando a ese lugar. Llegamos al Zócalo y bueno, en el Zócalo conocí a Andrés Manuel López Obrador. Y nunca se me va a olvidar 2 frases que dijo en ese día, en esa ocasión. Dijo, no estoy solo porque todos estamos juntos. Me hizo sentir parte desde ese instante de algo más grande. Y bueno, pues yo soy de piel morena, por supuesto. Me acuerdo que dio también, en parte de su discurso, memoria del pueblo precolombino, prehispánico, indígena de este país. Y bueno, hablaba de los de piel morena, de los que estaban antes de esa conquista. Siempre me ha encantado la historia y no olvido ese momento en mi vida. Desde ahí soy obradorista. Muy sentimental. Alda, eso es lo que habla del humanismo de este movimiento. Claro.
del humanismo que debe existir en nuestras políticas públicas, ya ahora como gobierno, tanto en la República como en Michoacán. Y sí, fue muy sentido para todos, fue de gran sentimiento. Ahí nace la frase, los quiero desaforadamente, ¿no? Que así como tú a tu corta edad, 4 años, un bebé, sentiste y dijiste, de aquí soy, esa pertenencia, lo que hacen esos Son líderes, recuerdos que esos no se olvidan. transformadores, claro. Hubo gente que lloró, yo me acuerdo que estuve ahí también, muy, muy emotivo. Nuestro amigo Miguel Sandoval ahí estaba, también estaba con él, lloró, soltó lágrimas. Por si es muy llorón él y lloró más. Sí. Octaviano Ríos, que tiene que venir, ojalá lo dejen venir, porque hay un señor del bienestar que no los deja venir. ¿Sí? Los regaña y les da miedo y no vienen. Pero es esto, contar estas anécdotas y saber que es amor al proyecto, que el amor o el humanismo no es un eslogan, ni de gobierno ni de campaña. Es una forma de hacer política, una forma de gobernar, y que ese es un parteaguas. Y es una forma de ser feliz Y también. una forma de ser feliz. Pero es un parteaguas ese evento que tú dices, porque muchos compañeros y compañeras nos lo recuerdan, que vivieron su experiencia. Sí, Tú no claro. estás contando la tuya, pero es un parteaguas de lo que es el López Obradorismo y lo que es esta transformación. Sí, bien recuerdo. Fue un día lluvioso. Tuve un plástico Sí. azul cubriéndome, pero se sentía esa calidez y se sentía esa inmensidad. Se percibía que se iba a hacer historia, sin dudarlo. Se percibía que se iba a hacer historia, es correcto. Sí, no era nada más la concentración de grandes masas por concentrar. No. No era el discurso, podríamos decirlo, dogmático, Así es. donde se disfrazaba mucho una cuestión de a ver quién dice la mejor frase o distinguir mucho la lucha de clases, sino era un discurso de sentimiento, de amor al prójimo, de amor al pueblo, Por supuesto. ¿no? De pertenencia y de esperanza, porque pues era la etapa del neoliberalismo, pero del panismo, de un México que había roto 70 años del PRI. Así es. Y que en el 2000 llega Vicente Fox y que luego traiciona la democracia por esa parte del desafuero. Un desafuero porque no quiso abrir la calle de un hospital Así es. y que le querían tapar porque era el político más popular No, pronto en ese tiempo. se quitó la máscara de la democracia y de la alternancia al poder y demostró lo que verdaderamente eran. Y la realidad es que ese primer sexenio del PAN fue una cosa ligerita comparada al segundo sexenio de Acción Nacional. Bueno. De verdad yo te lo puedo decir, cursé la primaria en el sexenio de Felipe Calderón y aún me recuerdo también cómo los simulacros eran por si había una balacera, porque era más fácil decirle a los jóvenes, a los niños, que estuvieran preparados a las balaceras, a que ellos asentaran la paz como Estado. Es una diferencia muy contrastante a nosotros. Nosotros no somos de violencia, no somos de guerra. Al contrario, asumimos la responsabilidad completa de alcanzar la paz, pero atendiendo las causas y con la justicia. Fíjate, y se nota porque tu primera experiencia y donde dijiste yo pertenezco aquí, siendo un niño, Sí, pues fue con ese discurso, fue en ese momento. Y fue un discurso ni bélico ni de toma de poder, fue un discurso pues sentimental, de humanismo, claro. del humanismo mexicano que distingue este gran país. Alda, ¿dónde estudiaste en la primaria? Bueno, yo tuve muchas primarias Ajá. por el trabajo de mi mamá. Ajá. Cursé un ratito la primaria en Ocupétaro, un pueblo Ajá. de Tierra Caliente. ¿Naciste allá o naciste? No, yo nací aquí en Morelia. En Morelia. Pero un tiempo, el segundo y el primer año de primaria lo curso en Ocupétaro, posterior aquí en la Hijos del Ejército, después en Villas del Pedregal.
Y ahí es donde me siento, en Villas del Pedregal, por eso siempre he dicho que es mi casa. Ahí en la segunda etapa llegamos a vivir. Villas del Pedregal. Sí, por que supuesto. por cierto, fuiste una parte muy activa, porque Alda es un joven inquieto, es un joven que tiene tablas políticas, ya lo están escuchando ustedes, y que, bueno, ahorita tiene una responsabilidad muy buena, ¿sí? Y que no lo ha hecho mal a su corta edad, alguien que maduró pronto, pero que también es muy activo porque tiene ese sentimiento, tiene ese corazón muy activo en la instalación del IMSS allá, ¿no? En Villas del Pedregal. Sí, mira, en Villas del Pedregal. Iniciamos platicando que soy secretario particular y mira, te lo digo, soy funcionario, sí, pero pues también soy funcionario del primer gobierno de la Cuarta Transformación. Es correcto. Y eso lleva una mayor responsabilidad. A mí no me ha gustado en estos 5 años quedarme en el escritorio o estar al servicio de la burocracia. Digo, estoy con el gobernador, con el mejor gobernador que ha tenido este estado. Me ha mostrado cómo es el territorio, cómo es estar activo, cómo es tener esa enjundia todos los días al servicio público. Y no me ha gustado estar en la burocracia, no me ha gustado usar mi puesto, mi encargo para favores políticos, económicos, mucho menos servicio personal. Y una de esas actividades que he aprovechado desde mi posición, pues sí, efectivamente es el recaudar firmas para la concreción del IMSS de Villas del Pedregal. Hay que decirlo, ese IMSS es una donación de 6 hectáreas del gobierno del estado, una que dona el gobierno municipal, que por cierto se quieren como apropiar que ellos hicieron la gestión. Ya ves cómo miente el panismo constantemente. Y es una gestión que se inició desde el año 1 en el gobierno de Michoacán. Lamentablemente a veces los recursos son limitados, la burocracia, los tiempos se van comiendo. Entonces un día el gobernador hace la invitación al pueblo de Villas del Pedregal para pues expresar esa necesidad con mayor fuerza, ¿no? Ante la presidenta, que sabíamos que iba a llegar el mensaje y que como es nuestra presidenta, bueno, pues iba a apresurar más esos procesos de construcción. Construir un hospital lleva su tiempo. Entonces el gobernador hace el llamado, dice, yo le hablo al pueblo de Villas del Pedregal, sé que son un pueblo muy grande, lo presumen a diario. Fraccionamiento más grande de Latinoamérica. El fraccionamiento más grande de América Latina, hasta gentilicio tenemos, no sé si sepas, somos pedregalenses, somos morelianos, pero sí, somos pedregalenses. Y nos hizo un llamado a los pedregalenses, a toda salida Quiroga, a todo el poniente de Morelia, a colectar firmas para hacer saber con mayor fuerza esta necesidad de un hospital de alta especialidad. Y bueno, pues la verdad es que levanté la mano, me puse a apoyar, me puse a juntar firmas en mis tiempos libres, más de 40,000 firmas. Y aquí nos apoyó todo el mundo. La verdad es que no hubo quien no apoyara. En todos los negocios nos decían, déjanos las hojas para juntar las firmas, yo te lleno 100. En la tortillería, en la panadería de los chinos, en todos los negocios de Villas del Pedregal, nos dieron la oportunidad de que dejáramos ahí las hojas. Después tocamos casa por casa, como sabemos en este movimiento, y nos firmaban. Nos decían de repente, oye, no está mi esposo, no está mi esposa o mis hijos que ya tienen credencial, pero regresa mañana y aquí yo te tengo las credenciales. Y fue un proceso muy bonito, más de 40,000 firmas, no solo Villas del Pedregal, de Villas de la Loma, de la Hacienda, de las tenencias de San Nicolás, de Tacícuaro, de Capula, de todo el poniente de Morelia, pero mucha emoción, mucha felicidad. Y también, pues decirlo, los diputados locales nos apoyaron mucho y muy bien. Juliana, Juan Pablo, Marco Polo, se sumaron con todo. No hubo quien no se sumara. Nayeli. La regidora también. Mariana, no hombre, lo hubieras visto juntando firmas de volada, calle por calle, ¿no? Y ahí es cuando se hace comunión con el pueblo, cuando mostramos que somos pueblo y que nos servimos al pueblo. A mí, por ejemplo, me hubiera gustado que el ayuntamiento de Morelia, que hoy presume que donó 2 hectáreas, me equivoqué, 2 hectáreas, pues hubiera sumado a la colecta de firmas. No lo hicieron, pero sí pagan medios para decir que, bueno, fue una gran gestión del panismo aquí en Morelia. Me hubiera gustado que los que hoy quieren ser candidatos a presidentes municipales y tienen lleno el periférico con anuncios grandotes, pues se hubieran sumado a la colecta de firmas. No los vi.
¿Quién estuvo? La gente, el movimiento de Morena, porque sí, somos gobierno, pero somos movimiento. Y nos enseñaron que es a ras de suelo. Y fíjate, sí es cierto, no nada más es Villas del Pedregal, porque Villas del Pedregal luego fue como que capital político de varios, de panistas, priistas, hasta de perredistas, Claro. ¿no? Ya todo el mundo se iba para allá. Pero no nomás es ese fraccionamiento tan grande, hablaste de las tendencias que están cerca y comunidades, como Tacícuaro, bueno, de los que están en la Alberca, Coro, todo eso de allá. Claro. Les queda mejor, porque es de especialidad, Sí. es un hospital especial, les queda ahí en Y tiene rápido un entendimiento incluso estatal. que irse, sí, claro, que irse hasta Charo. Pueden llegar los del Tigre, pueden llegar los de Quiroga más rápido, Claro. pueden llegar los de el última comunidad que hay ahí, de Morelia, que es Iracio. Así es. Todo esto que nombraste claro, es una cuestión regional y estatal, Sí. ¿no? Sí, ahí en Villas del Pedregal probábamos mucho. Es más, hasta de Zacapu pueden llegar más pronto ahí. Efectivamente, la gente de Pátzcuaro, de Zacapu, todo el lago de Pátzcuaro, todo, la zona lacustre, puede llegar más rápido a Villas del Pedregal, no tienen que cruzar toda la ciudad con el caos que eso representa. En Villas del Pedregal bromeábamos mucho porque nuestro hospital público nos quedaba hasta Charo, entonces teníamos que cruzar toda la avenida Madero, todo el Libramiento, posterior salida Charo. Decíamos, no, pues ya llegamos muertos, ¿verdad? Así bromeábamos, pero es una necesidad, hoy se está construyendo y la verdad es que es de mucha emoción, de mucha alegría que lo hayamos logrado juntos en esta comunión que te digo, gobierno y pueblo. Y un programa integral, porque se hizo el paso a desnivel, se ha hecho también de San Nicolás Obispo, sí, San Nicolás, no, ¿dónde es la Feria del Molcajete? Sí, la calle del Molcajete, le llamó el gobernador, que conecta Villas del Pedregal con San Nicolás Obispo, pero que entiende también para que la gente de Villas del Pedregal salga hacia el segundo anillo periférico. Mira, que por fin se va a construir. Yo le digo algo al gobernador, en la confianza de todos los viajes. Efectivamente, Villas del Pedregal se ha politizado siempre. Los políticos llegan en época de elección, reparten frijol con gorgojo y buscan la cosecha de votos, ¿no? Masivos, porque es mucha gente la que estamos ahí. Pero yo estoy seguro que Villas del Pedregal es un bastión de la Cuarta Transformación. ¿Y por qué lo digo? Porque no se ha invertido en otro lugar, tanto en Michoacán como en Villas del Pedregal. Hablamos bien del hospital en Villas del Pedregal, pero también paso, Catrinas, que lo deseamos mucho, mucho. De verdad, casi no se entiende en Morelia por qué queríamos ese puente. La realidad es porque arriesgábamos la vida. Sí. Cada paso al fraccionamiento era un riesgo latente. ¿Y el tráfico? Un accidente a la semana. Ese es el promedio. Un accidente a la semana. También decíamos en Villas del Pedregal, bueno, pues vemos ahí la macroglorieta, nos íbamos a correr alrededor de ella, pero la veíamos peligrosa, la veíamos oscura, en momentos insalubre. Y bueno, hacía falta un espacio público digno, y se hizo esta macroglorieta también, la avenida del Molcajete, se van a hacer viviendas del bienestar. Caray, le hemos dado toda la atención, todo el cariño a Villas del Pedregal. Más importante, una primaria nueva, una secundaria nueva, completamente. Y es que deben ser programas integrales, fíjate, Alda. Y amigas y amigos, en la época del Foxiato, bueno, ya desde Cedillo, pero con Fox se incrementó más la cuestión de vivienda. Antes sí. Infonavit construía, nada es perfecto, ¿no? Porque luego se fue corrompiendo mucho esa situación. Los créditos de Infonavit se ven impagables. Pero cuando llega Vicente Fox en particular, se lo dejó un poquito aceitadito Cedillo, empiezan a contratar o a subcontratar. A través de constructoras licitan para que hagan casas. Así es. Pero como el fin ya no era otorgar casas por una beneficencia social o para el trabajador, como era el Infonavit, o para hacer un patrimonio, pues el fin privado siempre es tener una ganancia, ¿no? Optimizar gastos para
para tener grandes ganancias. Pero aunado a eso también luego hubo muchos que se hicieron constructores de esos fraccionamientos que pues no eran políticos, ¿no? Así es. Podemos poner varios ejemplos, pero no hay que herir susceptibilidades. Pero era gente que estaba en el priato y que luego se hizo que empresario, que ya tenía que su constructora, bla, bla, todas esas cosas. Hicieron pues al amparo del poder público, como es el neoliberalismo, negocio. Pero hacían eso, entonces empezaron a construir y luego fuera, muy lejos. Porque ahorita que hablabas de Villas del Pedregal, pues era muy lejos la hacienda, todos los la maestranza. Y luego había nomás un camioncito de transporte. Entonces la gente ya no vivía allá, porque venía a trabajar aquí, al centro de la ciudad, o aquí, solo iba a dormir. Hubo casas en abandono. Muchas. Y no nomás en esa zona. Hablamos acá hacia Tarímbaro, hacia la aldea. Ruiseñores, acá en el valle. Sí, en el sur. Y que empezaron empezó como que a sacar a desplazar. A desplazar casas de mala calidad, algunas. Sí. Y pues que no se podía vivir. No lo vieron como vivienda, la verdad es que lo vieron siempre como un negocio. Se olvidaron las personas, no llevaron servicios públicos mínimos, no llevaron transporte, no llevaron agua. Son dos cosas que hoy se carecen en el poniente de la ciudad: agua, transporte. El gobierno neoliberal, porque eso fue el mercado, se olvidó de la gente. Y entonces ahora que llega un estado real, un estado de bienestar, pues tenemos que ponernos al corriente con esa gente. Claro. Entonces estamos llevando al Metrobús, entonces estamos llevando escuelas nuevas, entonces estamos llevando transporte público. Tenemos que resolver el tema del agua porque es una mentira. La realidad es que solo 3 o 2 días a la semana hay agua en Villas del Pedregal. Y es lo mismo en todos los alrededores de la ciudad. Bien decía el presidente, este modelo no me gusta porque genera centros de riqueza inmensa, desigual, pero arcos de pobreza, claro, de desgracia. Y eso y efectivamente fue un desplazo, porque muchas de esas familias son del centro de la ciudad. Yo mismo soy de La Obrera, y te tienen que desplazar a otros lugares que pues no eran los que acostumbrabas, pero que hoy les tenemos mucho cariño también. Fíjate, ayer eso, ¿no? Hacían un programa integral. En Morelia no se creó infraestructura. Aunado a eso, en Morelia durante los últimos 40 años, a excepción de 2 trienios, uno con Samuel Maldonado, que llegó por el movimiento del PRD, cuando fue sus inicios, y otro en el 2018 con el profe Raúl Morón, que llegó a través de las siglas de Morena, pero en los demás ha gobernado el PAN y el PRI. Y entre ellos hay 3 personajes, 2 ya jubilados, que luego los quieren revivir, y uno vigente, Salvador López Orduña, Fausto Vallejo y Alfonso Martínez, que es el actual presidente municipal, representante del bloque conservador aquí en Michoacán, ¿no? Que ya lo nombraron coordinador de las buenas costumbres, la familia y la Santa Inquisición. No sé cómo y es. La Santísima Trinidad. Y es en defensa de la Santísima Trinidad. Pero bueno, son muy inquisitivos. Vamos a dejarle la Santa Inquisición. Sí, y en su defecto de Cristo Rey también, pero bueno. Entonces ellos, pero en promedio, porque bueno, pues sí estuvieron otros personajes del PRI como Wilfrido, Lázaro Medina, como Salvador Galván Infante. Pero sí, ellos en los 40 años, ellos 3 han sido la mitad. La mitad de esos 40 años han sido un poquito más, como el 60% de esos 40 años presidentes municipales, porque han repetido. Gracias. ¿Sí? Entonces, y no han creado esta infraestructura. Mira, yo me acuerdo mucho, Alda, ahorita que hablas del problema del agua, cuando el borrachín de Felipe Calderón estaba de presidente, bueno, cuando usurpó la presidencia de la República y antes, que fue gente del PAN, su hermano, uno de sus hermanos era
Juan Carlos Hinojosa, no me acuerdo, no, de barba, era el que presidía era el director de Loapas, que es el organismo de agua potable aquí. Y había una privatización silenciosa y descarada del agua. Y que nomás hacían puro negocio, no hacían esa infraestructura. Bueno, tenemos hace poco, cómo sí le otorga a Tres Marías, hacen un acuerdo hasta con el gobierno de Charo, que lo denunció en su tiempo la regidora Mariana, Sí. de Morena, para abastecer a esa zona de Ciudad Tres Marías de agua, que no lo puede hacer en colonias, en fraccionamientos como Villas del Pedregal, que hay gran población, o en colonias populares aquí de Morelia. Hablabas de la Obrera también tiene esa escasez de agua, y está en el centro, está aquí, cerca. Sí, siempre. Entonces, pero sí tenemos a un director de Loapas reciente, el Fito, un pelón, ¿sí? Que le podríamos decir que el Ferriz de Temo, como el hijo de Ferriz de Con, el pelón que es muy bélico, muy grosero, Sí. que se ponen espectaculares, y que el señor habla de la prevención de drogas y de todos los temas, menos De su en atender responsabilidad. de su responsabilidad, que es el agua. Pero así son los gobiernos neoliberales. Y sí hemos visto, y sí se ha visto, y es bueno que lo mencionas, como un gobernador, y no nomás aquí, también allá en Uruapan, para también que no se me alebresten los del movimiento conservador del sombrero, cómo ha sido el gobernador, pues un presidente municipal de esas dos ciudades, porque aquí está creando infraestructura. Por supuesto. Infraestructura, tanto adentro como el segundo anillo periférico, que ese proyecto está desde que Lázaro Cárdenas Batel era gobernador, y que el drogadicto y delincuente de Silvano Aureoles lo anuncia con bombo y platillos hace como 11 años, 12 años. Él entró en el 2015, en el 16, hace 10 años. Lo anuncia como le va a cambiar la... Y todos los comentócratas, todo el cártel de la manipulación, representado en sus partidos políticos y en sus medios de manipulación, sus comentócratas, intelectuales orgánicos, hacen de esto como que le iba a cambiar la cara a Morelia, y ahora critican si hay una gotera en el teleférico, que esos puentes no sirven, que el que baja hacia la Huerta, que va a deshogar mucho tráfico, le ponen ahí hasta como si fuera un tobogán. O sea, la hipocresía del conservadurismo. En vez de afligirnos, que acuérdate, quien se aflige se afloja. Exactamente. Y no te aflojes ni te aflijas. Alegra mucho ese ataque a las obras del gobernador. Más de los que vienen. Alegra mucho porque es igual. Si recordamos el ataque que vivía Dos Bocas, las obras del presidente, que vivía el Tren Maya, que vivía el AIFA, porque les molesta mucho a los conservadores de antes y a los de ahora. ¿Sabes qué me recuerda también mucho eso? Ahorita que sigas con eso, como referencia, atacaban mucho los segundos pisos y las ciclopistas en la Ciudad de México. Los segundos pisos, atacaban mucho el Metrobús, que porque iba a quitar un carril. Y hoy la Ciudad de México no se entiende sin un segundo piso, no se entiende sin un Metrobús. Vamos a tener un Metrobús aquí, y es porque vamos avanzando, porque se hacen obras, pero se hacen obras con amor al pueblo, se hacen obras con sentido al pueblo. Mira, a mí me da mucha risa cuando dicen, es que de las obras se obtiene dinero. Pues miren, si se robara un peso en este gobierno, no alcanzaría para ese nivel de obra pública. Es una lógica común. Y el gobernador tiene muy presente a Uruapan en su cariño, en sus recuerdos, porque ahí él se formó. Siempre habla de Uruapan y lo va a atender hasta el último día de su gobierno. Lo va a atender. No solo es el teleférico, yo los invito a todas, a que desmientan las redes sociales que manipulan. Les invito a que conozcan el teleférico, que tengan su propia experiencia y que vean lo belloso, lo bonito que es Uruapan. Y al paso, también les pido Atraviesa el Parque Nacional. El Parque Nacional, les pido mucha atención en dos cosas. La primera es en las calles alrededor del teleférico. Se arreglaron muchas calles, se arreglaron muchos parques. El teleférico no llegó solo, llegó con mucha obra inducida, llegó con mucha obra en beneficio de la gente, de las colonias. Y el segundo,
pues que vean el Parque Cupatixio, el río que canta. La verdad es que es hermosa la cascada que cruza y que volvamos a sentir esa grandeza de Michoacán. Eso es algo que también queremos dejar muy fuerte. Claro, Alda, y se tiene que decir en estos espacios porque esa es la diferenciación de por qué nosotros no somos así. Sí. ¿Cómo es la política neoliberal? ¿Y cómo es la política transformadora? Claro. ¿No? De la política neoliberal de la parafernalia, de la simulación, ¿no? El de todos los intereses, ningún interés vale más que el mío. Más que el suyo. ¿Sí? Y de la política transformadora, que lo has dicho muy bien, con ese pecho sano. Y tienes razón. Por supuesto, aparte de exhibirlos, porque eso nos deja también el López Obradorismo, aparte de exhibirlos, de cómo son, ver quiénes y quiénes dicen y quiénes critican que le hayan cualquier defecto. Claro. Bueno, hemos llegado al extremo que hay compañeros, compañeras, por alguna filia que tienen con algún grupo dentro de nuestro movimiento o con algún aspirante, pues salen a criticar todo esto y le dan carnita a este cártel de la manipulación. Cuando no se entiende que eso es un balazo en el pie. Claro. Mira. Y que más aparte, pues lo hizo el presidente Andrés Manuel en la Ciudad de México, porque aquí, Alda, la movilidad tiene un 200%, un 10, un 20% el gobierno del estado. Ya hablaste de Uruapan, hablamos de Morelia, pero no nomás ahí, estamos hablando de la región de La Piedad, Zamora. Por supuesto. Sí, la zona metro, con el anillo periférico, es toda la zona conurbada de Morelia. De Morelia, Charo, Tarímbaro, Álvaro Obregón, Indaparapeo, ¿no? Por supuesto. Cueneo. Todo esto, Lagunillas, Huiramba, todo esto pues va a mejorar la movilidad. Bueno, hasta lo ves en las ciclopistas para bicicletas, las que están a cargo del gobierno del estado, en buenas condiciones, con ¿cómo se llama? Con mantenimiento, y las que están a cargo del ayuntamiento. Creo que ya ni existen, y eso que las tienen en Altozano. Te voy a decir algo, mira. La verdad es que la derecha de antes, como esta nueva derecha que es ultraderecha, aunque se disfracen de colores, de 1000 colores, pero que al fin de cuentas todos fueron nacidos en cuna de oro. Ahora hay los que nacieron en cuna de oro verde, pero esta nueva ultraderecha enciende un switch digital y van todos a atacar las obras del gobierno del estado, atacar las obras de la transformación, atacar las obras de la presidenta. Pero va a suceder algo impresionante. La realidad se va a imponer a la falsedad de las redes sociales. Se va a imponer cuando se suban al teleférico, se va a imponer cuando se suban al metrobús, se va a imponer en cada obra, en cada acción, pequeñita o grandota, porque ahí está ese amor que realmente se le tiene al pueblo de Michoacán y al pueblo de México. Ahí se va a imponer la realidad a la falsedad de las redes sociales. De eso estoy completamente seguro. Dijiste algo importante, Alda, creo yo, porque aquí siempre hemos hablado de los medios de manipulación, que a partir de que llegue el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no se les dio el chayote, ¿no? Antes se gastaban porque eran los líderes de opinión. Llegan las redes sociales, llegan los influencers, nosotros aprovechamos muy bien esas redes, ¿no? Como movimiento. Así empezó Radio AMLO en una página web, luego transmisiones en vivo en Facebook, ¿no? Luego ya en canales de YouTube, como este programa que se transmite por el canal de Morena Michoacán en YouTube, ¿no? Pero que también, pues el conservadurismo de este cártel, pues no dejó de lado. Y también empieza a cooptar a algunos disque influencers. Hay opinólogos ya en las redes sociales que son de derecha, ¿no? Y algo que dijiste de redes sociales, pero sí hay esa parte conservadora, ¿verdad?
¿Sí hay esa parte manipuladora? Sí, Alda? por supuesto. La verdad es que ya ellos son los dueños, la derecha, la ultraderecha, son los dueños de los medios de comunicación, tradicionales como digitales. Tienen cooptados no a uno, no a dos influencers, tienen a la mayoría de los influencers, a veces pagados y con mensajes directos hacia la presidenta, contra el gobernador, y a veces en comentarios pequeños, perdidos en el contenido que ellos generan. Pero mira, nosotros les vamos a ganar a esa ultraderecha. No con datos, porque vamos a perder en los medios de comunicación. Ellos son los dueños de los medios de comunicación. Vamos a ganar con la realidad impuesta y con la justicia social. Porque allá afuera la gente va a ver la realidad, va a ver las obras, va a ver los programas sociales, va a ver los programas sociales universales. Aquí ya tenemos un programa social universal, por cierto, aquí en Michoacán, que es el Data Internet gratuito a todas las juventudes. Imagínate, como gobierno de izquierda, como movimiento de izquierda, de repente una de las mentiras de los medios de comunicación son una dictadura. Claro. Si fuéramos una dictadura, no otorgaríamos internet gratuito a todas las juventudes de Michoacán. Al contrario, damos ese internet, ese derecho, y la libre expresión siempre será bienvenida, y estamos seguros que vamos a ganar en el territorio y en la realidad. Territorio, porque este movimiento es de territorio, tú lo dijiste hace rato a ras de, ¿no? Y no nomás es Alda como alguien que tiene tablas, joven. Con Alda, porque es un ente, es un referente, eres un referente político a tu corta edad. Gracias. Sí, independientemente del trabajo de tu trabajo en el servicio público del gobierno de Michoacán. Y nos tocó pues hacer política. Pero también eres formador de grandes jóvenes de tu generación, como Alexis, presidente de Guanacareo, como Lenin, director del Instituto de la Juventud, sí, como esta Sol, que anda por ahí siempre tomando muy buenas fotos, una chica muy, muy agradable, como mira, muchos jóvenes que estuvimos en no hace mucho tiempo, sí, hace unos par de años, unos 3 años, ¿no? Tú lo viviste. Mira, los locos siempre nos encontramos. Los locos que buscan y sueñan por un país mejor. Y desde mi posición, pues lo único y que yo puedo hacer es abrir las puertas a más jóvenes soñadores que quieren vivir en la vida pública, en la vida política de este país, porque hubo quien me abrió la puerta, y ese es el gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya. Hubo quien creyó en mí. Entonces, lo mínimo que yo puedo hacer es abrir más puertas en el servicio público, en el partido, en cualquier espacio, porque todos tenemos que aportar. Sí, afortunadamente hay alcaldes muy jóvenes que hoy gobiernan en este estado, y les dio la oportunidad también el gobernador en creer, pero les dio más importante la oportunidad del pueblo, porque le dieron su voto. Sí, a una Alexis Velázquez en Guanacareo, pero también hay compañeras como la de Ario de Rosales, que va también propuesta por el movimiento y que gana contra un personaje la vida. presidenta actual de Ario de Rosales es... Así es, hoy venimos de allá, hoy venimos de Ario de Rosales. Lenin mismo fue candidato a Charo. Es correcto. Pero desafortunadamente, bueno, no alcanzó la victoria, pero hubo más candidatas, más candidatos en San Lucas. En San Lucas también tuvieron. Kenia Jaimes también fue una compañera que dio la batalla contra el priismo y que creemos nosotros que ganó. Ahí hubo otros asuntos. Y luego en aquella zona, ¿no? Sí, y el tiempo complicadas. del silvanato, que era... Sí. La verdad es que... muy cooptado ahí. Si alguien aquí se mete a terrenos sucios, es la oposición. Ellos son los que históricamente han pactado con grupos malos, y nosotros nos mantenemos lejanos a ellos. Cruz decía el presidente, ¿no? Claro. Pero ha habido muchos jóvenes, y yo estoy seguro que vendrán todavía más. Estamos todos, incluyéndome, en formación. Decía el presidente, hay cosas viejas que no terminan de morir, y por cosas viejas me refiero a los de antes, a las viejas prácticas, no solo a las personas, a las viejas prácticas. Pero más importante, hay cosas nuevas que no terminan de nacer, y por cosas nuevas sí a jóvenes, pero sobre todo a esos jóvenes obradoristas, a esos jóvenes inquietos que no tienen derecho a fallar. Otra vez lo digo, no tenemos derecho a fallar nada.
mínimo centímetro podemos fallarle al pueblo de Michoacán. Claro, jóvenes y que van a madurar muy pronto, ¿no? Según las circunstancias que se vayan dando, pero es un semillero, fíjate. Hablaste ya de más de 3, 4 referentes, algunos ya representantes populares, otros en la función pública, pero que se les dio la oportunidad, porque se da la oportunidad. Bueno, luego cuando regresó aquí el PRI, que fue Fausto Vallejo, puso a la Secretaría de Jóvenes a alguien que tenía como 50 años, ¿no? Sí. O sea, o no sé, o el movimiento o el neoliberalismo ponía a fulano que porque es hijo de tal o porque ya es alguien muy renombrado, y aquí estamos hablando de jóvenes inquietas en sus comunidades, porque sí es cierto, Lenin, aunque no gana la presidencia de Charo, pero muy querido allá. A mí me tocó ver. Tuvo la votación más grande que ha tenido Morena en Charo. Y la verdad es que... Sí, porque Charo ha gobernado mucho tiempo el PAN, perdón. Sí, hay un grupo enquistado, ¿no? Pero dio la batalla y caminó todo el pueblo, y yo estoy seguro que en algún momento le darán esa oportunidad. Claro, porque está construyendo, pero a esa corta edad, bueno, tú estás, dirían los políticos de antes, los neoliberales, ¿no? Estás de particular del gobernador, ¿no? Con todo ese protocolo, con todo lo que conlleva, miles de anécdotas que has de tener ahí, pero que muchos que ven esto como un simple trabajo o un interés particular, pues ya quisieran estar ahí. Y uno lo ve como una oportunidad de contribuir al proyecto. Sí, por supuesto. La verdad que es el honor más grande que he podido tener, servir a mi corta edad al pueblo de Michoacán, porque es eso, servir al pueblo de Michoacán, y aunque hoy no me toque, o a muchos de los jóvenes no nos toque estar al frente, la realidad es que portamos nuestro granito de arena para que se hagan estos grandes proyectos de los que hemos estado hablando, porque también los soñamos, porque también los impulsamos y porque estamos todos los días insistiendo. Y en consecuencia, Elda, yo sé que tú fuiste un gran promotor para todo esto de Villas del Pedregal, pero también has puesto sudar al panismo aquí en Morelia específicamente. Porque no sé si tú recuerdes, pero hay tenencias pues que están cooptadas. Así es. Por estos personajes de mucho tiempo, ya dijimos 40 años gobernando con 2 pausas, que ya dijimos cuáles. Pero de esos 40 años, el 65% por 3 personas. Y que generan intereses, lo que se llama intereses creados y poderes fácticos. Así es. Y aquí en Michoacán empezó el asunto de los autogobiernos, el autopresupuesto, más que nada en comunidades originarias e indígenas. Así es. Que aquí tenemos Capula, Jesús del Monte. Capula, San Nicolás Obispo. San Nicolás Obispo. Sí, Jesús del Monte, San Nicolás Obispo son comunidades pirindas, o matlatzincas. Pirinda significa los de en medio, quienes estaban entre los purépechas y los mexicas. Eran aliados, hermanos a la cultura purépecha. Y Capula, que es purépecha, al 100%, en lugar de capulines. Fíjate, en Capula hay una zona arqueológica olvidada que no se tiene. ¿Por qué? Que no se tiene en el radar, porque está, te digo, olvidada, está perdida entre la maleza, pero tiene unas yácatas en la cima, en lo alto de Capula. Capula era el primer pueblo del Valle de Guayangareo, purépecha. Era un lugar de vigías. Si uno sube en ese lugar que te digo de Capula, a esa yácata, se ve todo el valle, y desde ahí se podía perfectamente observar la llegada de los mexicas y bueno, avisar a los aliados, avisar a Guandacarejo, avisar a Tzintzuntzan, a la capital, que venían los enemigos. Capula es
una ciudad como San Nicolás son pueblos, asentamientos más viejos que Morelia. Claro. Sus iglesias son más viejas que la catedral de Morelia. Entonces, por ende, tienen un derecho mayor en este lugar, en este valle, al que tenemos los morelianos, a quienes nacimos acá. Y por eso, efectivamente, hubo la iniciativa de poder hacer a Capula y a San Nicolás autogobiernos con presupuesto directo, que se rigieran por sus usos y sus costumbres. Era complicado porque en la ciudad nos han querido imponer la idea que Morelia es una ciudad colonial, que es una ciudad creada para los españoles, que la Avenida Madero era la calle real donde no podían transitar los indígenas, pero este valle estaba más vivo que nada antes de la llegada de Valladolid. Este valle tenía pueblos como San Nicolás, como Capula. La catedral de Morelia, pues no la construyeron los españoles. La catedral de Morelia la construyeron los indígenas purépechas que llegaron a asentarse aquí, a quienes les prohibían el paso, sí, por la calle real, pero que se asentaron en periferias de la ciudad, como es la Ventura Puente, como es Santa María, como es la Obrera. Por eso la Obrera es tan fracturada, porque era una mina de material de cantera. Entonces, esta ciudad no es de españoles, esta ciudad no es de Iturbide, esta ciudad es de los hijos de Morelos. O sea, esta ciudad de verdad la han construido más gente de fuera que de aquí adentro. Claro. La han construido las sobre culturas indígenas, sobre todo su historia. Y entonces buscamos que Capula tuviera presupuesto directo. ¿Por qué? No era una necedad, era una justicia social. Capula, como todas las tenencias de Morelia, están olvidadas. Les llegan apoyos mínimos de 2 millones para obra pública, para entubamiento de agua, de 1 millón. Tienen que rogar una construcción de 500 metros de calle mal hecha, sin drenaje, sin nada. Les llegan en promedio 2 a 1 millón de pesos a cada tenencia del municipio. Nosotros buscamos que Capula, como San Nicolás Obispo fueran autogobiernos con presupuesto directo. Según la población de Capula, les iban a tocar alrededor de 90 millones al año. 90 millones que iban a administrar la gente de Capula y que ellos mismos iban a autogobernar dentro del municipio y dentro de la ley, cuidando el recurso. Porque mira, no hay quien mejor cuide el recurso que la misma gente. Todas las decisiones iban a ser bajo usos y costumbres y de manera comunal. No se iba a poder construir nada, no se puede hacer nada si no están de acuerdo todos y bajo la supervisión de todos. Pero hubo mucho, imagínense lo que representaba para el presidente municipal perder 90 millones de Capula y perder 40 millones de San Nicolás Obispo. O sea, era perder para él 130 millones de su presupuesto. Por supuesto que le metió dinero para que la votación fuera contraria. Por supuesto que le metió dinero para que en Capula votaran en contra. Y por supuesto que también hay una cultura arraigada que debemos de vencer. A mí me puso muy triste y lo voy a decir. En la votación hubo personas que gritaron: no somos indígenas. Pero eso es la imposición de una historia aquí en la ciudad. Esa es la imposición y la mentira que nos han querido engañar. A ver, Morelia sí fue hecha para españoles en gran medida, pero fue construida por indígenas y aquí habitaban los pueblos purépechas también. Y coincido totalmente en ello, porque el adoctrinamiento del neoliberalismo, Alda, precisamente es eso. Porque el conservador es clasista, es racista y le tiene mucho amor al dinero. Tú lo acabas de decir, claro, que hay presidentes municipales como el caso de aquí de Ponchín Pinochín, pues que no quieren de ese presupuesto, a ver qué le pueden rascar. Porque es mínimo, fíjate, Morelia recibe 3.500 millones al año de presupuesto. Es mínimo. Y estamos hablando que lo que se le da a las tenencias es mínimo. Pero a ellos les conviene más hacer en cuestiones donde les genere más dinero o donde haya más tráfico de influencias, que puedan hacer business, no en beneficiar o en algo social. Y acaba de decir algo muy importante, que a veces hasta a gente de nuestro movimiento, políticos de nuestro movimiento, porque todavía hay neoliberalismo dentro de nuestro movimiento, de nuestro gobierno, dice eso. Es que Morelia
no lo puede gobernar. No eres candidato para Morelia, ¿no? Si eres de tez morena, si no eres fresita, si no eres güerito chapeadito, con ojitos de color. Te dicen que no, eres candidato para que porque Morelia se va mucho. ¿Cuál es mentira? ¿Sí? Morelia tiene un asentamiento no nomás de alrededor de sus tenencias, sino del interior del estado. Pero nos han querido estar metiendo esa idea y esa narrativa. Y la repiten, y la vuelven a repetir, y la vuelven a repetir, y la vuelven a repetir. Pero eso aquí hemos dicho, Alda, ¿no? Morelia tiene y va a estar preparado para la transformación. Por supuesto. Y no es una cuestión de cómo te ves, cómo te vistas, ¿no? Es una cuestión de que Morelia tiene que entrar a la era de la transformación. Pero como todo en la historia, como que de aquí también fue Iturbide, pero también fue Morelos, ¿no? Pues así vamos a tener. Ahorita tenemos a Alfonso Martínez, que es el representante del bloque conservador, coordinador de las buenas costumbres, la Santa Inquisición y la Vela Perpetua, ¿no? Así como pues personajes como tú y como más jóvenes, como Mariana, que es regidora, ¿no? Que también es joven, que tienen esta idea clara y que son grandes, pero grandes, o tienen muchas tablas. Y estamos listos. Para más temprano que tarde estar en una representación popular. Y listos para dar la batalla. Y siempre estuviste listo porque dieron una pelea en especial. Tú invitaste a varios compañeros, pero ustedes jóvenes, estuvo Mariana también, estuvo Javier, estuvo Miguel Pompa. Apoyaron mucho. Donde pues no se le ganó, me acuerdo que celebró el Yanque, el Benítez, que es el secretario general del ayuntamiento. Sí, celebraron que no perdieron 130 millones de pesos. Exacto. Eso fue lo que ellos celebraron. Exacto. Y lamentablemente también hubo compañeros mal llamados del movimiento, y me refiero al diputado Juan Carlos Barragán del Distrito 16, que operó en contra y que se expresó en contra y que nos encaró en la plaza. Espérame tantito. Está bien, pero también lo digo yo, porque no te me va a decir contra Alda, Juan Carlos. Es verdad lo que dice Alda. Digo, a veces por ser así, por sus intereses particulares, que no quiere decir que sea malo. Él me expresó hace estas cosas. Que no creía en el autogobierno. Y ahí es donde yo invitaría a fortalecer la formación política de este movimiento, porque no podemos ir en contra de los pueblos originarios, no podemos ir en contra de quienes llegaron antes a estos lugares, porque tienen un derecho mayor. Esa es mi invitación completa. Claro, Alda, y lo hice un poquito de introducción porque es bravo el diputado Juan Carlos, entonces no, lo que quieras con Alda acá, papá, Y es mi diputado del distrito, ahí que no se... Ya pronto. Que no se pase, ¿no? Fundamental, Alda, la formación. En otras ocasiones han estado aquí Yunuen, Fernanda, Javier, Mariana, Celeste, Vicente Gamiño, esta Carolina Rangel, esta Miroslava, diputada federal por La Piedad. No sé si Andrea Serna, secretaria de Bienestar, Arlen Nava, no sé si se me pase alguien más, pero que han estado formados en Morena. Y el caso que tú mencionas del diputado Juan Carlos Barragán, actual diputado por Morena, él está formado en el PRD y estuvo formado en una corriente muy corriente, que le decían en el PRD los chuchos. Entonces, toda la formación de ellos era por espacios, por tener el control. Y fíjate, si te expresó eso, que tú dices, pues qué decepción, porque ese es un pensamiento muy conservador que no crece en la autonomía de los indígenas. Es como
El conservadurismo aquí cree que el pueblo es tonto. No puede votar por los del Poder Judicial porque no entienden. Claro. Ese es un pensamiento muy conservador. No lo justifico, a lo mejor lo pueden tener, pero no lo justifico porque es un pensamiento muy conservador, aunque tú hayas sido formado en un asunto, porque así fueron formados los chuchos, ¿eh? Todo eran espacios, todo era quítate tú porque quiero yo. ¿Sí? Por eso don Cucaracho, don Cuco, haciendo su partido. El otro chucho creo que ya no existe. Y el otro, el señor cara de papa, pues terminaron en el conservadurismo, ¿no? Claro. Entonces, pues sí sería decepcionante que realmente sí pensara eso, Juan Carlos. No podemos desvirtuar este movimiento. No lo puedes Tenemos desvirtuar, pero sí hay una estar gran siempre. diferencia en la formación, Alda. Sí, porque luego de repente no es un asunto de que vengan del PRD, vengan del PAN, vengan del PRI, porque son de otros partidos y porque siento que me van a quitar un lugar. No es eso. Es cómo fueron formados y cómo actúan. Digo, ahorita tú contaste una anécdota que yo le estoy sacando de ejemplo. Sí. ¿No? Y que por eso nosotros no somos así. Alda, tenemos que cerrar, Alda. Ahonda un poquito más sobre el programa DATA. Esto es muy importante para los jóvenes que están estudiando, una oportunidad que a lo mejor jóvenes de mi generación Claro. no, o de tu generación, pues no tuvimos. Es una herramienta importante. Fíjate que en este gobierno de la Cuarta Transformación en Michoacán se ha construido obra, se han hecho muchas cosas, pero nos faltaba un programa universal para seguir la receta obradorista de apoyo directo, sin intermediarios y para todas y para todos. Y bueno, yo quiero agradecer mucho al gobernador, quien ha expresado en reiteradas ocasiones que fui el de la idea de crear DATA. ¿Por qué? Nace de las necesidades reales de los jóvenes, de tener internet, porque hoy en día, y más desde la pandemia, la realidad es que las clases se toman sí o sí acompañadas de internet. Un ejemplo muy claro, hoy las tareas ya no te las piden en el salón de clase para entregar el jueves y que el profesor las evalúe en el escritorio y háganme fila. Hoy las tareas se suben a un programa que se llama Classroom y bueno, ahí tenemos que subir todo el expediente de todos los trabajos que estamos haciendo. Y de manera igual, los trabajos, las lecturas, ya no te las entrega el profesor en copias o ya no te dice vete a la biblioteca, se te manda tus trabajos, tus lecturas a esa misma plataforma Classroom. Entonces, ¿es el internet una necesidad vital para la educación? Sí lo es, pero también el internet es un derecho porque te acerca a un sinfín de derechos. Uno de ellos, la comunicación. Los jóvenes muchas veces no están comunicados con sus padres, con sus hermanos, con sus seres queridos, porque no tienen datos. Y a veces se ven en apuros de que perdieron la cartera, de que perdieron las llaves, perdieron el celular, no sé, y no pueden comunicarse por otra alternativa. Entonces nace de esa necesidad constante. Además que hay una desigualdad, a ver, hay que decirlo, es una brecha. Hay quienes tienen dinero, pueden acceder a internet de manera constante todos los días y demás, y a todos los derechos que el internet genera, pero quienes no, están siempre limitados. Entonces, el gobernador del estado decidió poder otorgar internet a todos los jóvenes de preparatoria, de universidad pública. Eso es muy importante, a todos, sin excepción. Se registraron y hoy están recogiendo sus chips. Más de 120,000 registros se tuvieron. Creo que llegamos casi a los 130,000 registros. A la fecha de hoy se han entregado 80,000 chips de jóvenes que durante sus 6 meses de curso van a tener internet gratuito mes con mes. 4 gigabytes, redes sociales ilimitadas, llamadas ilimitadas. Se termina el mes, se acabaron sus gigas y se le vuelven a recargar los gigas. ¿Qué va a pasar cuando terminen el semestre? Bueno, pues muy fácil. Tienen que ir a inscribirse al siguiente semestre y les volveremos a habilitar su paquete de 6 meses. Fue una experiencia muy bonita, muy interesante. Nos abrieron las puertas en CFE Internet. Hay que recordar que fue un programa también de Andrés Manuel López Obrador y la presidenta se ha mostrado muy entusiasmada en el programa. Yo sé que
a nuestro gobernador como a la directora de CFE, les dijo, a ver, hay que ver cómo funciona en Michoacán, porque si funciona bien, lo vamos a llevar a todo el país. Y eso espero que en todo el país todos los jóvenes tengan derecho a internet gratuito y con eso puedan estar más conectados a sus familias, más conectados a la escuela, que no haya pretexto alguno para ir por sus sueños. Mira, qué padre es hoy la educación. Se entregan becas de transporte, se entregan becas Benito Juárez, se entrega internet gratuito, se da educación 100% pública y laica. Más no podemos pedir. Eso es que un Estado te abrace, porque ahí la oposición siempre buscó decir que los abrazos eran para los delincuentes. No, los abrazos que da este movimiento, que da este gobierno, es para los jóvenes, y es así como un Estado te abraza, con esos apoyos, con esos programas sociales. Es el recuerdo permanente de que no están solos, de que hay un Estado presente que de verdad los quiere ver crecer, los quiere ver cumplir sus sueños y los quiere ver exitosos para que hagan crecer aún más a este Estado. Y ese es el programa Data que llevamos de punta a punta y que de verdad ha sido un éxito en los SITM, en los CONALEP, en los bachilleres, en la Universidad Michoacana, en todas las universidades públicas. Es un éxito porque funciona bien y funciona bien padre, y lo entregamos desde Zitácuaro hasta Coahuayana, desde Lázaro Cárdenas hasta La Piedad. No hay lugar en Michoacán que no estemos entregando chips de internet, CFE Internet para todos, pero aquí llamado Data. Pues felicidades, Alda. Ahí está, amigas y amigos, un ejemplo más. Alda, joven, 24 años. 24 años. 24 años, muy joven. Y bueno, con mucha capacidad, y donde las herramientas y todo es para un interés social, no un fin mercantil. Por eso nosotros no somos así. Muchas gracias, amigas y amigos. Muchas gracias, Alda. Nos vemos en otra próxima edición. Somos el Dream Team de la política mexicana. Por supuesto. Sí. Gracias, hasta luego. Esto es una revolución. Está aquí en las lonas. Se dice, no se trata de nosotros, se trata de los demás. De que por el bien de todos, primero los pobres. Estamos viviendo una revolución pacífica en nuestro país. Dice, para todos todo, para nosotros nada. Somos